¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Seguimos con este ciclo de tránsitos planetarios, tránsitos tensos. En este caso vamos a hablar de Júpiter y los florales que separé para Júpiter. Los tránsitos de Júpiter no suelen ser perturbadores porque Júpiter es un planeta benéfico, un planeta de buena suerte y un planeta protector. Pero todos tenemos luces y sombras, todos los planetas tienen su positivo y su negativo. Entonces Júpiter es más, pongámosle, nocivo cuando hace cuadraturas a los planetas personales, que son el Sol, la Luna, Mercurio, Marte y Venus. Esos periodos generalmente se sincronizan con la persona que tiene que realizar esfuerzos para liberarse o para expandirse. Entonces marcan épocas en que la persona encuentra obstáculos para lograr esas metas y esos objetivos en el medio público social o el medio público familiar. Un ejemplo, ahora Júpiter está pasando por Tauro. Entonces, yo tengo un Sol en Leo, que ahora estamos en época de Leo. Muy bien. Entonces, ese Sol en Leo y este Júpiter en Tauro va a ser una cuadratura porque son dos signos fijos. Y entonces, cuando ese Júpiter en tránsito cuadra al Sol, marca un periodo donde la persona se ve forzada a realizar tareas o a realizar estudios o gestiones que, como dije, se ve forzada. Si bien lo va a favorecer económicamente, ¿no? De todas maneras, esa tarea que se impuso la persona le va a generar un esfuerzo o le va a generar un obstáculo por esos excesos o por esa exigencia que la persona se impuso. Entonces se produce sí una expansión, pero de más, porque la persona no calculó bien y no pensó los pros y los contras. Entonces normalmente esas cuadraturas nos traen disgustos, nos traen molestias, nos traen burla. Si bien trae una prosperidad económica, porque Júpiter va a tratar de expandir, sin duda esa prosperidad no va a ser ni placentera, ni va a ser duradera, porque tal vez la persona quiso salirse con la suya y, como dije, no previó determinadas cosas o prometió más de lo que podía. Entonces, pasa con Júpiter que genera en su faz negativa indisciplina, beneficiarse a toda costa para lograr un estatus a costa de alguien o a costa de algo. Entonces, generalmente, después que pasa este proceso, surge la culpa o surge una intolerancia por parte de los demás. Entonces yo acá separé, cuando Júpiter está haciendo esas cuadraturas al Sol, a la Luna o a Mercurio, como venimos dándolos en todos los planetas, disculpen, en todos los planetas que fuimos viendo. Para el Sol y para la Luna seleccioné las mismas flores. Seleccioné Pine, seleccioné Beech y seleccioné Centauri. Bueno, vamos a ir hablándolas de a una. Muy bien. Con el Pine, por ejemplo, ¿qué pasa cuando está involucrado el Sol y Júpiter en aspectos negativos? Bueno, el Pine lo que ayuda, como dije hace un momento, a disipar la culpa, a disipar esa sensación de que erré, de que lastimé a alguien, de que no quería, porque son dos, el Sol es benéfico y Júpiter es benéfico, pero por ese exceso tal vez me pasé de la raya. Entonces el Pine va a ayudar a que yo consiga una paz interna. Luego tenemos el Beech. El Beech va a ser que yo, tanto con el Sol como con la Luna, sea más tolerante, no me fanatice. Que el Beech va a hacer que la persona acepte ideas o acepte que otros vengan con planes diferentes y poderlos integrar en el plan que tengo o en el plan que tenemos. También puse Centauri. Centauri tiene que ver con los límites. Pero ¿qué pasa cuando
Júpiter impacta al Sol o impacta en la Luna. Júpiter va a expandir. Entonces, se me desdibujan los límites, tanto de lo que quiero hacer o de mis emociones. Entonces, Centauri va a poner límites claros para fortalecer esa voluntad, el Sol, esas emociones, la Luna, y no divagar y evitar la influencia negativa, a su vez, de los demás, y evitar también esa autoobligación que me impongo o que prometo hacer para con los demás. El Centauri va a ayudar a que la persona pueda satisfacer sus necesidades personales, valga la redundancia, pero que se vuelque hacia sí mismo y no invada el territorio de los demás. Para los tránsitos con Mercurio, también puse el Pine para Mercurio porque esa culpa invalida y entonces va a hacer de que yo tenga o empiece a buscar faltas en mí o errores en mí. Entonces ayuda a que no critique, no corrija, no me cargue de culpas o de remordimientos. Entonces el Pine va a traer un relax interno. También agregué Clematis. Bueno, ¿qué pasa con el Clematis? Júpiter es volador. Entonces el Clematis va a ayudar a que esa ensoñación baje, que esos proyectos sean reales, las metas sean prácticas y realizables, y va a ayudar a la persona a volver a la realidad y a conseguir también un equilibrio interno y externo para que esos planes y esos proyectos sean dentro de un parámetro lógico y práctico. Y por último puse Vervine en Mercurio. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando Júpiter toca a Mercurio también? Bueno, el Vervine se fanatiza. Entonces, para que esa mente entienda, para que asimile, para que se concentre y a la vez para que pueda asimilar la derrota, si las cosas no salen como pensaba, o la frustración, bueno, y bajar esas expectativas y ese fanatismo o esas ganas de querer convencer al otro de que el plan o que el proyecto o que lo que quiero hacer es por su bien. Entonces, ¿qué da el Vervine? El Vervine va a dar un equilibrio interior y va a controlar ese impulso y esa necesidad de querer dominar a alguien o fanatizarme con algo. Así que bueno, por acá tenemos los tránsitos de Júpiter que, como ven, no son tan tensos como vimos en los anteriores, pero que de una u otra manera hay que tener el control de cómo me expando, hacia dónde me expando, si yo veo el horizonte claro, porque Júpiter viene a enseñarnos algo. El tema es no salirse de esos caudales, porque cualquier planeta que toque Júpiter, sobre todo los personales, como les dije antes, va a querer expandirlos. Entonces, bueno, ver si el plan es correcto y a la vez, si nos equivocamos, hacernos cargo, buscar dónde están esas faltas, como decía yo, esos errores, poderlos corregir, porque Júpiter es muy autoindulgente. Entonces va a buscar el placer, va a buscar el confort, va a buscar, como dije antes, salirse con la suya, y muchas veces a costa de, o el fin justifica los medios, bueno, va a perdonarse cosas que sabe que después no son correctas. Por eso es que cuando pasa el tránsito pueden aparecer, como les dije recién, molestias, disgusto, burlas o también algún inconveniente porque no calculamos bien las cosas. Así que les dejo por acá esta información para que la tengan en cuenta. Y los de los signos fijos, sobre todo, son los que más pueden estar en este momento sintiendo esa influencia de los tránsitos jupiterianos. Ahora Júpiter anda por un 13 de Tauro, o sea que los que tengan planetas en esos grados 13 de Leo, de Escorpio y de Acuario, porque desde Tauro les va a estar haciendo cuadraturas y oposiciones. Así que bueno, fijarse qué es lo que pasa
en ese periodo. Son pocos días porque Júpiter es rápido, pero a veces llega a una semana. Entonces nosotros en una semana podemos decidir hacer o reaccionar a determinadas cosas. Así que fijarse bien qué pasa en esos días y con estos florales poder llevar a la persona a un equilibrio. Nos vemos en la próxima con tránsitos tensos de Marte, que ahí sí vamos a tener algún floral, porque Marte, bueno, ya sabemos, es la violencia, es la acción, la reacción. Bueno, hay que ver cómo accionamos y cómo reaccionamos cuando Marte nos toca. Nos vemos la próxima. Que pasen muy bien. Gracias por estar. Chau, chau.